A vivir que son 2 días. Javier del Pino. Buenos días, Javier del Pino. Creí que me tocaba presentar el programa, pues te imaginaba congelado en Washington. Frío he pasado. Buenos días, Ramón. Buenos días. Yo tenía un tío, mi tío Ignacio, que siempre que decías, hoy hace frío, decía, frío lo que pasé yo en Teruel, en la batalla de Teruel, ¿no? Y siempre decía, ya está el tío pesado contando su batalla, ¿no? Yo pasé muchísimo en Chechenia. En Chechenia. Estuve como a 30 bajo cero. 30 bajo cero, pues eso más o menos es lo que hacía Washington la semana pasada. Lo que pasa es que uno tiende a pensar que no hay diferencia entre 10 bajo cero y 30 bajo cero, que todo es un frío enorme. Y no, hay mucha diferencia. Luego hablamos de ello, ¿te parece? Venga. You could probably say I'm difficult. I probably talk too much. I overanalyze and overthink things. Yes, it's a nasty crush. I'm usually only waiting. Tú sabes lo que dice la letra de esta canción, ¿no? I'm the greatest motherfucker you're ever gonna meet. ¿Sabes lo que significa eso? Sí, hay variaciones en castellano, pero sí, tú eres el gran el macho cabrío, etcétera. Sí. Es una canción que, aparte que estoy haciendo méritos para el CD de final de año, es una canción que me gusta especialmente por lo que significa. Porque vamos a hablar de Siria, de Irak, de Líbano, de ese gran avispero. Sí, de lugares que están siempre en el abismo, ¿no? En 2014 no ha podido empezar peor, por ejemplo, para Irak. Al menos 25 insurgentes murieron el pasado martes en un ataque del ejército iraquí en la ciudad de Ramadi, controlada por milicianos de Al-Qaeda. La Fuerza Aérea iraquí detectó varios vehículos cargados con armas pesadas en una plaza y dispararon misiles. Sí, es que varios barrios de Ramadi y la totalidad de Faluya, que son ciudades que están situadas a 100 y 60 kilómetros al oeste de Bagdad, han sido tomadas por grupos de Al-Qaeda, de los mismos que están trabajando en Siria, y es una situación realmente nueva y complicada. Yo pensaba que esa guerra la habíamos ganado. Recuerdo ver a un presidente en la cubierta de un portaaviones diciendo que ya estaba todo logrado, ¿no? Y que nos podíamos marchar. Sí, bueno, la guerra no termina cuando nosotros anunciamos que termina ni cuando los periodistas dejamos de hablar de ella, sino que continúa. La toma de control de esas ciudades de Faluya y de Ramadi ha encendido la alarma en el mundo entero. Irak, Líbano y Siria son las apuestas de Al-Qaeda para crecer en esa zona del planeta. La red terrorista ha revitalizado sus intervenciones armadas en esos países señalados siempre por la inestabilidad, por la violencia, por cosas como las que contamos hoy, ¿no? Sí, Estados Unidos no sabe qué hacer. Lo que tiene muy claro es que no va a enviar tropas. De entrada lo que está enviando son misiles Hellfire, que significan el fuego del infierno, sí, y drones para tratar de combatir estos estallidos de violencia, que son mucho más complicados porque aparte de Al-Qaeda también son las tribus sunís las que se han levantado contra el gobierno maliki, que ha tenido una actuación muy sectaria en los últimos años. Y Obama desde luego no piensa enviar tropas. Considera que el gobierno iraquí es el que debe liderar las operaciones contra la red terrorista. Mientras tanto, en Siria, la lucha entre rebeldes deja en la última semana casi 500 muertos. Parece mentira que la cifra sea tan elevada y que apenas hablemos de ello. Los enfrentamientos entre grupos insurgentes se han extendido por 4 provincias en zonas del norte controladas por la oposición. Es la lucha más grave entre grupos contrarios al presidente Bashar al-Assad desde que comenzó el conflicto civil. Y hablamos ya de marzo de 2011, hace casi 3 años. Sí, es que ahora mismo hay una especie de guerra civil dentro de la guerra civil. Los grupos insurgentes, de los que ya hemos hablado algunas veces, ahora están divididos en varios grupos. Tenemos el que apoyaba a Occidente al principio, que es el Ejército Libre de Siria. Hay un grupo salafista, está el Frente al-Nusra, que son pro Al-Qaeda pero son sirios, y después está el Irak, Al-Qaeda de Irak y Levante, que son los que
tienen secuestrados a Javier Espinosa y a otro periodista. Estos grupos ahora todos se han unido contra este grupo de Al-Qaeda de Irak y Siria, que es el que está en Ramadi y Fallujah, con lo cual el conflicto se ha extendido a Irak, pero sigue muy confuso dentro de Siria y no se sabe quién va a ganar. Recordemos que a final de este mes, creo que es el 23, 22, hay una conferencia sobre Siria y se entiende que estos grupos lo que están intentando es mostrarse a Occidente como los merecedores de la ayuda exterior. Y recordemos también que la ONU ya ha dejado de contar los muertos, ¿no? Las últimas cifras, que son de julio pasado, hablaban de 100.000. ¿Qué está pasando entonces? Se lo vamos a preguntar a Mikel Ayestarán, que es periodista freelance, está ahora mismo en El Cairo. Mikel, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Tú crees, Mikel, que Al-Qaeda afianza sus posiciones en esos 3 lugares en Oriente Medio? Lo que está claro es que, al menos en las últimas 2 semanas, ha habido un cambio de estrategia por parte de ellos y lo que han hecho también es unificar los frentes, ¿no? Hemos visto cómo estaba muy claro que tenían una presencia fuerte en Siria, donde se habían erigido en el grupo más fuerte dentro de la oposición armada. En Irak su presencia era clara, eso revelaban los datos de bajas en este país, que estábamos ya en cifras del año 2008. Lo que no habían dado en Irak era el paso de tomar ciudades, y eso lo hicieron el día 1 de enero, pues tomando, como ha dicho Ramón, Ramadi y Fallujah, ¿no? Un salto cualitativo dentro de una lucha que también, como habéis dicho, se extiende al Líbano, donde han hecho ya ataques incluso en el corazón del barrio controlado por Hezbollah, ¿no? Algo que era impensable hace muy poco. ¿Y Estados Unidos, Mikel, está cerrando los ojos ante ese resurgir de Al-Qaeda en Irak y en Siria? Yo creo que Estados Unidos no podemos perder de vista que salió de Irak por la puerta trasera, ¿no? Fue una retirada gris en los flashes de la que fue la guerra más mediática de la historia, con más de 4.000 bajas, 30.000 heridos, y la mayor parte precisamente en Al-Anbar, ¿no? En aquel famoso triángulo suní, como lo denominaron ellos, que es la misma provincia que ahora mismo se ha levantado contra Maliki. No están muy lejos, la verdad es que ellos mantienen un gran despliegue en toda la región, rodeando a Irán, pero fue una salida más que simbólica. Estos días se habla de acelerar el envío de aviones no tripulados, de misiles, esos Hellfire que ha comentado también Ramón, pero al final forman parte de los contratos armamentísticos que ya firmó Bagdad con Washington, ¿no? Estados Unidos está equipando al ejército iraquí. Yo recuerdo, por ejemplo, en mi último viaje del mes de marzo, que coincidiendo con el 10º aniversario de la invasión, que en la zona verde, por ejemplo, ahora ya se ven tanques Abrams desplegados, no en los accesos, sino dentro de este complejo, ¿no? Y yo creo que es muy simbólico hablar de esta zona verde, porque esta antigua zona reservada para Saddam Hussein es donde mejor se puede ver el error de planificación, ¿no? Los americanos hicieron una mega embajada para 30.000 personas, y ahora es que apenas quedan 3.000, ¿no? Ellos soñaron con crear una democracia que fuera ejemplo para la región, y lo que han formado es un país inseguro, sin identidad nacional, y como estamos viendo estos días, víctima de sectarismo. Y ahora tenemos elecciones el 30 de abril, ¿y qué culpa tiene Maliki, la política sectaria de los chiíes, apoyados a su vez por Irán, en todo este lío? La verdad es que las elecciones sí están previstas para el 30 de abril. Vamos a ver qué pasa. El país, como he dicho, está absolutamente dividido. Han llegado a una cifra de producción de petróleo de 3,2 millones diarios, y sin embargo, pese a este boom, el 23% de los 30 millones de iraquíes vive bajo el umbral de la pobreza, y no está nada conforme con esta nueva clase política, ¿no? El presidente Jalal al-Talabani se encuentra fuera de juego debido a sus problemas de salud. La división de sectaria hace el país ingobernable. Los suníes, que son minorías, se resignan a perder el poder que ostentaron durante la dictadura de Saddam, y los chiíes no han tenido clemencia cuando les ha llegado el momento de gobernar, ¿no? Es como que el perdedor no asume la derrota y el ganador no sabe ganar. Y para ahondar, además, aún más en esta crisis, hay desacuerdos serios entre los propios partidos chiíes. Por lo tanto, esas elecciones van a ser trasladar un poco esta guerra que estamos viendo en el terreno al plano político, ¿no? Mikel Ayestarán, periodista freelance, nos ha hablado desde El Cairo. Gracias, Mikel, cuídate. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.
toca hablar de frío de verdad, ¿no? Cuando dicen, no, es que hoy hace fresco en Madrid. ¿Fresco? Sí, aquí en Madrid hace frío a veces, a finales de enero, Como dicen los vascos que vienen a Madrid nunca llueve. No. Un día llueve, ¿no? Pero esto comparado con Euskadi, pues nunca llueve. Pues aquí en Madrid nunca hace frío comparado con aquello, ¿no? No, en Estados Unidos habéis vivido una verdadera ola polar con temperaturas de 20, 40 grados bajo cero. Temperaturas muy peligrosas para la gente que no tiene suficientes garantías de vivencia o la gente que vive en la calle, ¿no? Las autoridades de los casi 30 estados afectados han calculado los costes en unos 5.000 millones de dólares, es decir, unos 3.700 millones de dólares en pérdidas de productividad. Todo esto me suena bastante, además imagínatelo, cancelación de vuelos, el consumo de electricidad a veces se dispara, se va la luz en las casas porque las plantas no dan de sí, han tenido problemas para mantener la producción, incluso algunas ciudades han tenido temperaturas inferiores a las del Polo Sur en el mismo momento, en el mismo calendario. Y luego el día a día, que es muy complicado, no solamente abrigarte de arriba abajo para que ni una parte de tu piel se exponga al frío y se te congele o tengas una necrosis inmediata, como quien dice, ¿no? Sino un montón de cosas que tú no sabes hasta que no vives en esas temperaturas. Por ejemplo, respirar te duele, el cerebro te duele si no lo tapas bien, ¿no? Si haces deporte y tu temperatura interior es demasiado o contrasta demasiado con la exterior, pues te puede dar un derrame, hay que tener mucho cuidado. Yo escuchaba el otro día una entrevista en la radio americana con una mujer que vivía en Canadá, en una zona muy fría de Canadá, y contaba historias del frío. Por ejemplo, una cosa que yo no sabía, si tú vas al coche y de repente las llaves se te caen en la nieve, cuando estás a punto de abrir las puertas del coche, jamás te quites el guante para coger las llaves de la nieve, porque las llaves han acumulado el frío del suelo y se te quedan pegadas a la piel, y prácticamente tienen que cortarte los dedos si haces eso. Tú fíjate. Yo en Chechenia, el comentario que hacía al principio, cuando ibas a orinar, si orinabas fuera de la casa, el orín no sigas. Ya llegaba hecho hielo al suelo, ¿no? Era realmente increíble. La peor factura ha sido la de las 9 vidas que se ha cobrado esta ola de frío. Es curioso porque temperaturas de 40 grados bajo cero hacen temblar a cualquiera. Sin embargo, en algunos puntos del planeta hay personas acostumbradas a vivir así. Hemos localizado, Ramón, a una sevillana que lleva 32 años viviendo en Anchorage. ¿Te acuerdas de Doctor en Alaska? Sí. De aquella serie de televisión. Se llama María Isabel Vergado. Esto es lo que nos ha contado. Nosotros vamos todos los años de vacaciones por todos Estados Unidos. Tenemos un tráiler, es un autobús, y viajamos por Estados Unidos por 2 o 3 meses. Y cada vez que le decimos a alguien que vivimos, que somos de Alaska, se queda, ¡oh, qué frío! ¡Oh, qué frío! Y siempre con un miedo que es frío. Nos explicaba María Isabel lo mucho que tienen que abrigarse para evitar la congelación. Tienes que tener cuidado porque si está mucho tiempo afuera también puedes coger, ¿cómo se llama esto? Se puede congelar la parte de que no tiene tapada, te las pueden congelar y se te pone antes muchas veces del mismo vapor de tu boca, los ojos ¿cómo se llama eso? Las pestañas se te ponen congeladas. Y no se puede, no puede cerrar y abrir los ojos. Pero eso cuando hace demasiado frío. Es curioso que esto es lo que más me encanta de hacer esto, que se nos ocurra decir, a ver si encontramos a una sevillana en Alaska y la gente de este programa es capaz de encontrarla. 70 grados bajo cero, eso sí que es amor. María Isabel se fue hace 45 años a Estados Unidos porque se enamoró y también ha vivido en Virginia, en Washington, en Indiana, y es una ola de frío que tiene cierta polémica política también. Sí, ha visto además que no ha perdido el acento sevillano, ¿no? No lo ha perdido, ¿no? Sí, hay una polémica porque los sectores que están siempre enfrentados de que si esto es cambio climático o no, pues el asesor de ciencia y tecnología del presidente Obama, John Holdren, ha aprovechado para decir que esta ola de frío sí está vinculada a todo el cambio climático, y la Casa Blanca ha difundido un vídeo en el que se explica todo esto y lanza un duro ataque contra los escépticos que han aprovechado las bajas temperaturas para reírse y cuestionar que esto tiene que ver con el calentamiento global. Además, destaca que cada vez hay más indicios de que los episodios de frío extremo son una tendencia que se va a repetir cada vez con más frecuencia mientras continúe ese cambio climático. Frío extremo o calor extremo en verano, ¿no? El origen de este frío es el llamado chorro polar, que no es más que una corriente de aire frío cuya intensidad depende de la diferencia de temperatura entre el Ártico y las latitudes medias en el hemisferio norte. ¿Lo has entendido? No. Es complicado. Por eso hemos llamado a Florenci Rey. Florenci, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estáis? A ver, explícanos esto de las latitudes, las diferencias, las intensidades. Es bastante sencillo. En el Polo Norte hay siempre una masa cautiva de aire muy frío
que se mueve o se movía hasta hace unos 30-35 años bastante poco en latitud, es decir, de norte a sur. Esa fricción con el aire más cálido que reside en las latitudes medias, en las que vivimos nosotros, hace que se generen las borrascas que hasta el momento conocíamos. Y eran poco frecuentes las inyecciones de aire frío, es decir, las excursiones, como se dice en el inglés, la terminología científica, las excursiones de aire frío desde el polo hacia las latitudes medias, que es donde vive buena parte de la población mundial. Parece que el aumento de temperatura en las latitudes polares ha hecho que esa diferencia entre las masas de aire cálidas de la zona en la que nosotros vivimos y la del polo se reduzcan y, por tanto, haya mayor posibilidad de que se rompa la frontera y de que haya cada vez más excursiones o inyecciones, mejor dicho, de aire frío desde el polo hacia las latitudes medias, que, insisto, es donde vive buena parte de la población mundial. ¿Y tú crees que todo esto es consecuencia del calentamiento global? Bien, es una de las consecuencias. Hay muchos otros factores que explican el calentamiento global, pero sí lo podríamos achacar directamente. Un solo episodio no puede ser considerado como indicio fiable del cambio climático. Es lo mismo que si vemos caer una hoja de un platanero de nuestras ciudades en el mes de agosto. ¿Ha llegado ya el otoño? Bueno, no. Habría que analizar si esa caída de la hoja se corresponde con toda la población de plataneros de la ciudad o de un país. Hay que dar un análisis mucho más preciso y en conjunto. Eso, en definitiva, nuestra sociedad no lo tolera, porque buscamos continuamente respuestas inmediatas y acertos 100% seguros, y eso la comunidad científica no lo puede dar. Pero desde luego la explicación de que el aumento de temperaturas en el Ártico está favoreciendo la llegada de estos fenómenos y de los de signo contrario, es decir, las inyecciones de frío que vienen desde latitudes tropicales hacia nuestra zona, es algo que desde el punto de vista científico es ya casi incontestable. Ya, antes oíamos, Florencia, una sevillana en Alaska, pero unos sevillanos en Sevilla, si esto pasara en España, ¿tú crees que estarían preparados? ¿Estaríamos preparados nosotros para esto? Sí, bueno, desde el punto de vista del frío, ha ocurrido en algunas ocasiones. En el invierno de 1956 llegó a nevar en Huelva, una de las pocas ocasiones en las que lo ha hecho, con una inyección de aire frío muy similar que recorrió toda Europa y que dejó congelado el continente en plena posguerra. Es uno de los episodios más recordados. Sí ha ocurrido en otras ocasiones, insisto, episodios del signo contrario tenemos muchísimos en las últimas 2 décadas, sin ir más lejos, el del verano de 2003, con consecuencias funestas en nuestro continente, con hasta 5.000 fallecidos por una ola de aire cálido, por una burbuja de aire cálido que tuvo su origen en una circulación atmosférica similar, pero de signo contrario. Florencia y Rey, un abrazo, hasta luego. Otra a vosotros, gracias. Adiós. La légende voudrait qu'il ait rempli 500 trains à lui tout seul. C'est les Allemands qui lui ont dit « Lève le pied, Jeannot, on peut pas suivre ». Sarkozy, hijo de puta. Este señor, ¿quién es, Ramón? Se llama Dieudonné Mbala, es profesión humorista, y su nombre sonará porque esta semana 7 alcaldes franceses han prohibido actuar en sus ciudades debido al contenido ofensivo de su show. Sus comentarios insultantes, no ya a Sarkozy, sino a la comunidad judía y sobre todo a la negación del holocausto, han tenido la culpa. Dieudonné iba a empezar una gira en Nantes y su espectáculo Le Mur ya había vendido cerca de 5.000 entradas, pero ha sido bloqueado. Sí, y se han cancelado los espectáculos en otras 6 ciudades francesas, no solamente allí, ¿no? Sí, porque bueno, se ha convertido en un gran escándalo. Yo creo que bueno, hay una gran discusión. Su abogado Jean Verdier dice que se está aquí en juego el derecho de expresión, pero no debemos olvidar 2 cosas, que Francia tiene un pasado realmente oscuro sobre el comportamiento de una parte de Francia con el holocausto, como el régimen de Vichy ayudó a expulsar judíos, y bueno, este tipo de bromas no son muy buenas. En el caso del gobierno ha tenido una actuación de prohibir todo esto, entonces ha levantado a un tipo que estaba seguramente en pequeños locales, lo ha convertido en un fenómeno nacional, justo en un momento que el Frente Nacional y las elecciones europeas de mayo tienen algo que decir. Pero cuidado con el individuo, de madre bretona y padre camerunés, padre de 7 hijos. Ese protagonista es un provocador especialmente apreciado por jóvenes musulmanes, pero hay datos interesantes sobre este personaje. No es un conocido agitador cercano al Frente Nacional, al islamismo radical, ha sido condenado una docena de veces por incitación al odio racial, tendrá que responder ante la justicia por blanqueo de dinero y, se nos olvidaba,
el fundador del Frente Nacional, Jean-Marie Le Pen, es padrino de su tercer hijo. Sí, tiene un hijo que se llama Judas, con lo cual lo tiene todo. Tiene todo. Este chico. Bueno, esta música, Ramón, ¿te despides con...? Bueno, con méritos. Sí, con méritos, con esta canción Johannesburg, que se la dedicamos, por ejemplo, a Meneses y a nuestros 3 amigos que están en Siria secuestrados. Meneses, de cuyo fallecimiento se cumple un año, hace poquito, falleció el 6 de enero del año pasado. Sí. Ramón Lobo, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. En la cadena SER, a vivir que son 2 días. Javier del Pino.